Yo creo que el colegio sabía, es más, te demuestra que yo creo que nos querían atrapar haciendo todas las cosas que no teníamos que hacer. Y eso te lo demuestra el hecho de que literalmente el vicedirector del colegio, ya desde que entramos al pasillo, vos veías a la dueña del colegio y al profesor con sus teléfonos preparados. En vez de preparados diciendo, no entres, no rompas nada, estaban preparados grabándonos, viendo lo que ya sabían que íbamos a hacer. No sé, están recontra calientes, mal, pero que supuestamente nos van a hacer pija. Yo le voy a decir, yo le voy a dar tiempo a que dé la cara a él. Y si no la da él, la voy a dar yo la cara por él. Y romper las cosas no me parece divertido. Si a alguno le parece divertido, no sé, que no creo que sea que fue divertido romper una pared, romper un locker. Porque si te parece divertido, lo vas a hacer en una pared, ponele que da al pasillo, donde te ven todos, porque es divertido, vamos, rompemos la pared. Rompieron las paredes de clases que estaban, no lo veías al tipo. El tipo se mete en la clase, le pega a la pared, con toda la adrenalina que llega, la emoción, bloma, y le pega. ¿Por qué llegó a eso? Yo creo que es un rencor que vienen juntando con el colegio. Puede ser porque se enojaron una vez, que los directivos por ahí no les caen muy bien. Se han peleado muchas veces, han tenido mucho choque con los directivos. Y entonces en el último día, cuando está ya todos locos, todos muy corriendo, gritando, cantando, golpeando lockers, ahí medio que se les va todo eso y le empiezan a pegar las cosas. Mi opinión acerca del colegio, la posta a posta, nunca me caí del colegio. Además que tuve un dilema, un tema bastante serio con los directivos que a mí no me dejaron rendir el IB y yo quería rendirlo. Y no me dejaron. No sé, me dijeron, mira, flaco, vos la verdad ni idea, no lo rindas. Como que no puedes rendirlo, no sé, como vos sos medio boludo, más o menos. Te guían por letra y cada letra significaba cuánto eras capaz o ni idea, lo que ellos creían que vos eras capaz. Entonces vos tenías A, que eran los pros, después tenías B, que eran los intermedios, y después tenías C. ¡Buah! Bueno, mira, para mí toda la ira o todo el desastre que se produjo ese día viene más de un pensamiento que ya se viene desarrollando hace muchos años. En cada camada, sobre todo en las de sexto, en las promos, hay una especie de lucha de egos entre la camada anterior y la camada que va a seguir. Para mí todas las camadas buscan hacer algo por lo que van a ser recordados. ¿Quién rompe más? ¿Quién grita más? ¿Quién es más fiestero? Yo creo que no es que el colegio quiera hacer algo peor, es que siempre vos querés hacer algo mejor que el anterior. Entonces, ponele que vos un día te sacaste un 7 en una prueba. Yo me quiero sacar un 8, porque yo no quiero ser peor que vos, yo quiero ser mejor que vos. ¿Entendés? Y es la dinámica que tienen todos. Vos rompiste 3 paredes, yo quiero romper 4 paredes. Yo quiero ser mejor que vos. Y en el ámbito escolar, que encima es el UD, digamos, en el ámbito del UD, que es hacer quilombo, yo quiero hacer más quilombo que el que vino antes. Yo creo que fueron dos cosas. Una es la impunidad colectiva. Desde el momento que entramos al colegio, todos, yo creo, sentías que podías hacer lo que querías, que nadie te iba a decir nada, que no iba a pasarte nada, nadie te controlaba, nadie te decía que pares, no había una medida de control. Estabas ahí, todo el mundo tenía demasiada adrenalina, hasta la gente que vos decís, los callados de la clase estaban dándole a los lockers, tirando pintura, y creo que fue el típico, no nos van a echar a todos, así que hago lo que quiero. Varios padres también estaban ahí presentes y como que miraban todo lo que pasaba como si fuese un juego, no sé, como que faltó disciplina definitivamente, pero algo que me parece muy interesante que dijiste vos es el tema de los 2 años de pandemia.
Nosotros veníamos de un año entero perdido, aparte de años re importantes del colegio que perdimos completamente. Quinto, ni fuimos, y sexto, la primera mitad del año nos la perdimos. Cuando empezamos a ir con un montón de restricciones, recién empezamos a hacer jornada completa como más tirando a final de año, entonces es como que cuando llegó el día del UDE y estábamos todos ahí, medio que nos cebamos, como que todo el mundo dijo, estamos acá, está pasando esto, ya está, y la gente se dejó llevar, la verdad. Siempre digo lo mismo y se lo he dicho a los padres en las reuniones y se lo he dicho personalmente y dentro del colegio. Todos viven en una burbuja que el 0,02% de la población argentina vive en ese mundo. Un encierro que es un barrio privado con las medidas de seguridad que requiere y con el esnobismo que puede traer. Y otra burbuja que es el colegio. ¿Cuántos colegios hay bilingües de este nivel? Entonces, esa burbuja, esa combinación de barrio cerrado con colegio, desde que comienzan salitas de 2 hasta que terminan en su mayoría sexto año, creo que a los chicos básicamente les hace tener ese miedo de que se termina y me tengo que enfrentar con medianamente una realidad. Chicos que nunca subieron a un colectivo, chicos que no saben lo que es caminar por una avenida, chicos que no saben lo que es cruzarse con gente de muchos menores recursos. Barbie, ¿que se repita con Dreyer o viajar en Bondi? Que se repita con Dreyer. Siento que el miedo al cambio, en especial en una etapa como en la que estábamos nosotros el año pasado, que estábamos terminando el colegio, y cerrar una etapa tan grande de una forma tan abrupta como la cerramos, puede ser que haya como jugado un rol en la forma en la que se desenvolvieron algunos de mis compañeros. Todos nosotros que estamos en último año, estamos a punto de terminar la etapa del colegio, que para muchos fue la única constancia a lo largo de 12 o más años. Es completamente normal que te genere miedo dejar atrás una rutina que mantuviste por tanto tiempo. Claramente nadie que esté contento con su vida o en una zona de confort en sí mismos va a querer salir de ahí voluntariamente. Pensar que ya no voy a tener a mis amigas de ahora para reírme en todos los recreos, o no voy a poder pasar más por, no sé, los pasillos del colegio mirando las clases y acordándome de los recuerdos de años pasados, o hasta incluso reírme de las frases motivacionales que hay en las puertas de los baños de las chicas, me parece re triste a mí, pero sé que es inevitable y que lo voy a tener que aceptar. Sí, voy a entrar a un lugar nuevo y en el que no tengo, la verdad, que nada asegurado más que incertidumbre, pero incierto no necesariamente significa negativo. Estoy a un segundo de entrar en un nuevo reloj de arena, lleno de arena para usar. El de nuestra camada se acabó y ya no tenemos nada más para decir y hacer. Así que ustedes, que todavía les queda tiempo, especialmente los más chicos, aprovechen. No esperen a sexto para empezar a disfrutar el colegio. Aprovechen cada granito de arena, cada recreo, cada clase, como si fuera la última que tienen. Ojalá tengan 1000 historias para contar. Yo, por mi parte, cuando sea grande y tenga mis hijos, les voy a poder contar 1000 historias de cuando yo iba al colegio. A la segunda pasada, más específicamente, no teníamos nada que perder. Ya habíamos perdido el desayuno, ya habíamos perdido la aprobación de las madres, de los padres, de lo que sea. Ya no había consecuencias. Y estaba esta promesa que nos habíamos hecho todos de nosotros vamos a romper el colegio, qué sé yo. Y de la nada los gritos de entremos de nuevo fueron demasiados y entramos de nuevo. La segunda pasada se causó porque todos teníamos ganas de averiguar qué pasaría si hacíamos lo que dijimos, sin pensarlo, entrando corriendo. Y a ver qué pasa si le pego a la pared que toda la vida quise, o si le pego demasiadas veces al locker. ¿Qué pasa si la puerta la saco y no la dejo donde estaba? ¿Qué pasa si el director me viene a filmar y pongo una puerta en el piso y le digo, vos acá no pasás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si agarro un petardo y lo tiro en el medio del pasillo del colegio? La quise patear a la puerta, pero la puerta es, viste, esas de emergencia, que no podés abrirlas de una de afuera, sino que solo adentro. Entonces tuve que abrirla así. Estaban canalizando algo más. Yo creo que hubo varios factores, perdón.
Va de vuelta. Yo creo que hubo varios factores. Nosotros estamos viendo ahora en las siguientes camadas, los que están en sexto año y quinto año, el colegio es un desastre. O sea, hay videos de que los baños están todos rotos, o sea... Han dibujado con mierda en el baño. Llega a escuchar. Mierda en el baño. Eso ya es desagradable, ¿no? Me parece. Porque una cosa, yo qué sé, es pintar, ¿viste? Pintura, pero es mierda. Tenés que meter la mano en mierda, no está bien eso, es desagradable.